Los bonos en pesos ajustados por SER han sido ya desde hace bastante tiempo, desde mediados del año pasado, una muy interesante alternativa, quizás la mejor alternativa en pesos que nos ofrece el mercado de capitales argentino. Eh, Vemos, ya lo hemos comentado en varias oportunidades, que estos activos lo que reflejan, su rendimiento, lo que refleja, es lo que se suele llamar la tasa de interés real, que es la diferencia entre la tasa nominal y la tasa de inflación. En principio, el año pasado, cuando este gobierno decidió, asumió y empezó a manejar la economía, proyectaron para fines de 2021 una inflación del 29%. Evidentemente, llegado a lo cercano al final del año pasado, ya era dudoso este objetivo. Y avanzado este año, ya en abril, el mercado ya descontaba que era de un imposible cumplimiento este objetivo. El gobierno ha decidido llevar la tasa de interés, mejor dicho, la inflación, perdón, a niveles del 35-36%, cuando el mercado descuenta que la tasa va a tener un piso para la mayoría de los analistas del 50% y para algunos como Cachanos que la inflación va a tener un piso del 60%. El problema es que para un poco compensar este excesivo aumento de la inflación, el gobierno debería subir la tasa de interés a los niveles de la inflación para que la tasa de interés real por lo menos estuviera neutra. Pero es muy difícil que el gobierno decida llevar la tasa de interés real a esos niveles porque generaría un enfriamiento del potencial de la potencial recuperación que se espera luego que se morigere la situación de la pandemia. Por lo que seguramente estos rendimientos no solo seguirán siendo negativos, sino que se van a agregar más activos con rendimiento negativo y van a bajar sensiblemente los rendimientos de activos más largos como el discount, el par o los TX26 o TX28. Por lo cual, si sigue bajando este rendimiento, el efecto que va a tener sobre estos activos es una importante suba de precio. El gráfico que nos muestra la evolución de los rendimientos o el estado de los rendimientos con respecto a la duración de los bonos muestra una curva normal, pero con tres bonos con rendimiento negativo y uno potencialmente que pueda estar en las próximas semanas dentro de la zona negativa de rendimientos. Por otro lado, en la semana tuvimos una semana tranquila y con ligeras bajas en los bonos más largos, en el discount en pesos, en el TX26 y TX28. El par prácticamente terminó neutro, pero producto también de que el índice de inflación que publicó el INDEC el miércoles pasado de 3,30 se encuentra ligeramente por debajo del promedio de anuncios de este año, con lo cual es probable que haya generado un cierto estado de confianza o por lo menos de tranquilidad en estos tipos de activos. Por lo tanto, vamos a analizar cómo se comportan desde el punto de vista del análisis técnico, siguiendo la evolución de los precios y analizando qué nos dicen los indicadores respecto a la evolución de estos activos. El último impulso alcista de los precios del discount en pesos, que ya venía de antes con fuerte suba, fíjense que prácticamente desde julio o antes ya venía generando un movimiento alcista. El último impulso arrancó en comienzos de abril. El nivel de 2010 pesos
y rápidamente sube hasta niveles de 2400, 2500, penetrando fuertemente en zona de sobrecompra. Lo que nosotros estamos observando es que está empezando a generar cierta debilidad el movimiento de suba de este activo, con lo cual sería recomendable o sugerible que quienes supieron entrar en niveles de 2000, 2100 y se encuentran en este momento testeando la zona de 2400, o sea, un interesante retorno en pesos, empiecen a considerar la posibilidad eh, de, este, de o asumir 100% de la ganancia, realizar la ganancia, o por lo menos realizar una parte de la ganancia ante la posibilidad que genere una corrección por niveles de 2.400 pesos que nos lleve a caídas que puedan ser cercanas a 2000, 2200 o quizás un poco más abajo. Pero tengamos presente que estamos ante una posible corrección bajista de este activo, que es el más importante, con una divergencia bajista que se está viendo aquí y que se está confirmando con las bajas que se generaron en la semana. Por otro lado, tenemos medido como rendimiento este activo. Vemos que lógicamente en sincronía con la caída de rendimientos que vemos aquí, es que se produjo la suba de precios. En cambio ahora observamos que hay cierto incremento en el rendimiento producto de la caída de precios y que peligrosamente se acerca hacia la zona del 50% de este indicador, que para mí es una referencia para tomar posiciones. En el caso de que el rendimiento de este activo subiera lo suficiente como para quebrar esta zona del 50%, es probable que tendríamos se confirmaría la corrección bajista de los precios del discount. Otro activo que en sintonía con el resto de activos computados por CERT, tenemos el TX21, que es un bono que vence prontamente. Fijémonos que el TX21 ya cierra en agosto de 2021, o sea, estamos a pocos meses, y que generó una muy fuerte suba desde octubre del año pasado hasta los últimos días. Se ha observado un muy fuerte incremento de volumen operado, lo cual, obviamente, si analizamos la curva, que es prácticamente una recta, sabemos que nosotros en todo este proceso hemos tenido compradores. ¿Por qué? Porque obviamente el precio se disparó a niveles muy importantes. En cambio ahora notamos un muy fuerte incremento de volumen que nos estaría diciendo que algunos compradores ya están esperando o ya están realizando la ganancia porque no esperan mucho más retornos de aquí a agosto de este año. Con lo cual es posible que también este activo corrija. Obsérvese que desde noviembre del año pasado este activo se movió sobre zona de sobrecompra, pero niveles de sobrecompra del 98% de este indicador, que solamente puede tener como máximo un 100%. Con lo cual, los activos cortos también, como el TX21, ya están empezando a sentir también el efecto de la sobrecompra en la cual el mercado los obligó a estar, producto de la cobertura que hizo el mercado respecto a la tenencia de sus pesos. Por último, otro activo que podríamos llamar de mediano o largo plazo, porque la Argentina al 2028 es larguísimo plazo, que vemos que también subió y generó fuerte retorno acompañando el discount. Por ejemplo, también empezó en abril una especie de suba más que interesante,
ahora está testeando los niveles de 50% y probablemente también corrija junto con el discount. Eh, Repasando, en la semana tuvimos el discount y el TX28 con fuertes bajas. Recordemos que estos son los bonos más largos y que en algún momento, cuando el mercado teme y vende estos bonos, las caídas, por ser los más largos, los de mayor duración, las caídas de los precios son las más importantes. Así que sugerencia, no es una recomendación directa de venta, pero sugerencia es el del discount en pesos, en niveles por debajo de 2.400, analizar la posibilidad de realizar la ganancia obtenida. El TX21 prácticamente está, ya no, es un fruto que es muy difícil seguirle sacando más jugo, debido a que prácticamente está sobre la fecha de maduración. Y el TX28 está posicionado como para corregir a la baja. Así que tomen sus precauciones y traten de proteger su ganancia.